Muy buen lunes para todos. Último día de cursado de Procedimientos Radiológicos 1 y vamos a estar cerrando el contenido que habíamos comenzado el lunes de la semana pasada, que estaba referido a las particularidades o por lo menos los conceptos fundamentales que necesitamos comprender antes de comenzar a ver cada una de las proyecciones. ¿Por qué necesitábamos de alguna manera abrir esa antesala en cuanto a contenido fundamental y específico que necesitábamos incorporar? Porque de ahora en más vamos a estar desarrollando las diferentes proyecciones utilizando terminología técnica. Por eso, si no sabemos a qué se refiere esa terminología, necesitamos indudablemente volver a los contenidos previos para poder incorporar o por lo menos terminar de comprender cada uno de los conceptos que vamos a estar analizando en cada una de las diapositivas. Por eso, si hasta ahora o antes de poder ver este video no analizaron los contenidos de la última clase, lo más probable es que no logren dar o no logren cerrar la idea que se está tratando de analizar en cada una de las diapositivas y con cada una de las proyecciones que vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta tarde. La primera proyección que vamos a estar desarrollando, que Bontrash la propone como una proyección póstero-anterior, serie de cráneo. ¿Por qué menciona serie de cráneo? Porque para analizar el cráneo del paciente se van a estar utilizando diferentes proyecciones y en base a el área afectada puede llegar a ser la proyección que se necesite. Para darles un ejemplo, se le dice serie de cráneo porque dependiendo de determinadas lesiones, paciente con TEC, traumatismo encéfalo-craneano, lo que primero se va a estar queriendo observar en una proyección, o por lo menos establecer si ese paciente ingresó o consultó por un golpe, un traumatismo en el cráneo. Lo que se va a pretender es poder evidenciar el trazo de fractura. Es una lesión que se pretende encontrar cuando el diagnóstico presuntivo es un TEC, traumatismo encéfalo-craneano. Y tengan presente lo siguiente: en primera instancia se lo va a estar estudiando con las proyecciones del par radiológico, cráneo frente y cráneo perfil. Pero si ustedes prestan atención, Bontrash no lo menciona de esa manera, y que la terminología que va a estar caracterizando cada una de esas incidencias son cráneo frente y cráneo perfil. Ese sería el par radiológico por excelencia que se utiliza para poder estudiar la bóveda craneana del paciente. Volviendo a este término que utiliza Bontrash como serie de cráneo, porque dependiendo del hallazgo que se pueda observar en las incidencias de cráneo frente y cráneo perfil, o dependiendo del área afectada de la cabeza del paciente, va a ser el tipo de radiografía que se va a estar solicitando. Si la lesión se encuentra en el macizo facial, lo más probable es que se pidan proyecciones para estudiar la cara del paciente. O sea, van a estar prescribiendo las proyecciones de macizo facial. Si la lesión se encuentra, o por lo menos el diagnóstico presuntivo y el especialista que está trabajando con el paciente refieren a una afección en la audición del paciente, lo más probable es que se pidan proyecciones de oído. Y lo mismo cuando se pretende estudiar o analizar determinada región anatómica referida a la bóveda craneana del paciente, que pueden ser proyecciones de cráneo, pueden ser proyecciones de Taum con sus diferentes variantes, proyecciones de Hirst. Tengan en cuenta de que cuando Bontrash dice serie de cráneo, esa serie de cráneo involucra a todas las proyecciones que se pueden realizar para estudiar la bóveda craneana del paciente. En este caso, que lo menciona como proyección póstero-anterior porque hace referencia a la incidencia de las. Tengan en cuenta de que el haz de rayos X va a estar ingresando por la parte posterior de la bóveda craneana y va a estar emergiendo por la parte anterior del cráneo del paciente. Esa es la dinámica de interpretación de los títulos que propone Bontrash. En la práctica diaria, en la vida real, las órdenes médicas van a prescribir proyección de RX de cráneo y entre paréntesis van a escribir FIP
que significa frente y perfil, el par radiológico. Tengan en cuenta de que vemos en dos vistas, una vista frontal y una vista lateral. Esa es la dinámica para poder estudiarlo. Pero las órdenes médicas van a venir con la indicación, con la prescripción de cráneo, frente y perfil. Tengan en cuenta esa información y nosotros nos vamos a estar refiriendo a cada una de las proyecciones con el nombre real que va a venir especificado en la orden médica. Nosotros no vamos a estar preguntando cómo podría desarrollar la proyección póstero-anterior serie de cráneo que propone Von Trage. Nosotros no nos vamos a estar manejando con esa terminología, así que tengan en cuenta de que deben incorporar el nombre correcto de la proyección, que vendría a ser, en este caso, cráneo-frente. ¿Cómo vamos a estar trabajando para poder llevar adelante esta proyección? Llegado el caso de que llegue al servicio de radiología un paciente que necesite la proyección de cráneo-frente. Lo primero que tenemos que establecer cuál es el receptor de imagen, ese chasis radiográfico que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a estar utilizando un chasis 24×30 y lo vamos a utilizar de manera vertical o longitudinal. ¿Por qué lo vamos a estar utilizando de esta manera? Porque el eje mayor de la estructura anatómica que vamos a estudiar, que es el cráneo, es un eje vertical. Entonces, el chasis lo vamos a tener que poner longitudinal o vertical de manera tal que el eje mayor del receptor de imagen, este chasis radiográfico, coincida o esté en la misma orientación que la región anatómica que quiero estudiar. Por eso lo vamos a poner longitudinal. Recuerden que es un concepto, o por lo menos es una estrategia para poder determinar si los chasis o receptores de imágenes van a ir verticales o longitudinales, o lo que vendría a ser. Si van a ir verticales, longitudinal, o apaisados o transversales. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que vamos a estar trabajando con la rejilla antidifusora. Por ende, vamos a estar trabajando con el póter mural. Cuando eso sucede, necesitamos, antes de posicionar al paciente, hacer coincidir la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa. Ahora bien, ya habiendo determinado qué chasis voy a estar utilizando y que voy a estar trabajando con el póter buki o póter mural, valga la redundancia, necesito posicionar al paciente. Recuerden, como en todas las proyecciones que vinimos analizando en el transcurso del año, ese paciente necesita ser sometido a un proceso de anamnesis. Se le preguntan las cuestiones fundamentales y una de esas preguntas, si es paciente femenino en edad fértil, es si corre riesgo de embarazo. Otro de los factores fundamentales es que el área de exposición tiene que estar libre de objetos metálicos que puedan ser retirados. Entonces, el paciente, si es un paciente femenina, va a estar retirando los aritos, va a estar retirando cualquier invisible o broche para sujetar el cabello, lo va a estar retirando. Se recomienda también retirar las colitas, si bien no son objetos metálicos, pero obviamente la colita va a estar, va a tener integrado el elástico y obviamente por la dinámica de sujeción, de amarre, vamos a tener un objeto que va a presentar algún tipo de densidad. Quizás una colita por sí sola, si es sometida a los rayos X, no genere densidad, pero cuando está amarrando el pelo, el cabello, lo más probable es que termine produciendo algún tipo de densidad en la imagen radiológica que puede llegar a estar generando una sospecha que en definitiva va a derivar de una imagen que no es real. Por eso, cabello desatado, desprovisto de cualquier elemento de sujeción, cualquier elemento metálico como invisibles, sacando aritos, sacando cadenitas, retirando los piercing. Debemos dejar el área libre de elementos metálicos. Volviendo con la posición del paciente. Nosotros ya habíamos posicionado la línea longitudinal del colimador coincidiendo con la línea media de la mesa o del póter mural. ¿Por qué digo línea media de la mesa o del póter mural? Porque vamos a poder trabajar con el paciente en decúbito ventral o decúbito prono o en bipedestación. Dinámica de trabajo más cómoda es trabajar con el paciente en bipedestación.
pero no quiere decir de que en decúbito prono no se puede hacer. Lo que sí puede llegar a estar generando algunas complicaciones a la hora de tener que trabajar con pacientes obesos, con pacientes femeninas que tengan mucho busto, porque tengan en cuenta de que va a tener que apoyar el cráneo sobre la mesa, y obviamente si es una paciente que tiene mucho busto, lo más probable es que se dificulte cumplir con el posicionamiento real. O lo mismo cuando es un paciente masculino que tiene un abdomen prominente, entonces va a ser incómodo para el paciente y de alguna manera va a necesitar mayor cuidado a la hora de tener que posicionarlo. Pero se puede hacer tranquilamente en decúbito prono como en bipedestación. ¿Cómo vamos a estar posicionando la región anatómica? Primero cómo posicionamos al paciente y después posteriormente cómo posicionamos la región anatómica. Necesitamos que el plano medio sagital del paciente y del cráneo tengan en cuenta de que necesitamos utilizar ese punto de referencia, y recuerden que la posición correcta del plano medio sagital del paciente puede llegar a estar derivando, o la posición incorrecta de este plano puede llegar a estar derivando en la rotación o la inclinación. Tengan en cuenta de que es un punto fundamental para producir o no producir errores en la imagen radiológica. Ese plano medio sagital tiene que coincidir con la línea media de la mesa o del póter mural. Recuerden que la incidencia es póstero-anterior, o sea que el paciente va a estar apoyando la frente y la nariz sobre la línea media de la mesa o del póter, este póter mural. Obviamente necesitamos que la línea órbito-meatal quede perpendicular al plano de apoyo, que en definitiva es igual al plano del receptor de imagen. Obviamente, ¿cómo se logra esto? Con una pequeña flexión del cuello hasta que el paciente apoye la frente y la nariz sobre la línea media. Si el paciente se encuentra en decúbito ventral o decúbito prono, que son sinónimos esos términos, el paciente puede ayudarse de manera tal con las manos para de alguna manera para que el peso de la cabeza o de todo el cuerpo no le genere malestar o incomodidad a la hora de tener que apoyar la nariz. Tengan en cuenta ese punto fundamental. El plano medio sagital tiene que quedar perpendicular con respecto a la superficie la superficie de apoyo, para no producir rotaciones o inclinaciones. Tengan en cuenta esa información. Punto relevante que pone Bontrasch de manifiesto es que ambos conductos auditivos externos tienen que quedar a la misma distancia que el plano de apoyo. Eso nos asegura de que no hay ningún tipo de rotación. Eso es fundamental a la hora de tener que posicionar la proyección de cráneo-frente. Y vamos a estar centrando el haz de rayos X con el receptor de imagen, o a la inversa. El receptor de imagen lo vamos a estar centrando con el haz de rayos X. Por ende, necesito primero centrar el haz para posteriormente poder centrar el receptor de imagen o chasis radiográfico. ¿Cómo va a ser la incidencia del haz? Va a ser perpendicular. Recuerden que es un frente estricto. Necesita ir perpendicular al plano de apoyo o receptor de imagen. Recuerden que se van a encontrar en el mismo plano. ¿Dónde va a estar emergiendo el haz central? Bontrasch propone que emerja a la altura de la glabela. Ya sabemos lo que es la glabela. ¿Cuál es el punto de referencia glabela? Esa glabela, si ustedes prestan atención, es próxima al punto nación. Es la unión de los huesos propios de la nariz con el hueso frontal. Tengan en cuenta de que son áreas son puntos de referencia que se encuentran próximos. ¿Por qué se los menciono? Porque si ustedes toman otra bibliografía, para darles un ejemplo, una bibliografía específica con la cual trabajábamos en el instituto, que era un compendio que se había redactado a través de bibliografías anteriores como por Ser Jacobi, Meschanizadore,
Después hay otra bibliografía como Mosca Bustamante o como Moller que utilizan como punto de referencia para que emerja el punto nación. Tengan en cuenta de que ambas bibliografías son correctas, es mínima la diferencia entre la glabela y el nación. Bontrache propone la glabela como punto de referencia para que emerja el haz de rayos X. Ahora bien, habiendo hecho incidir el haz de manera tal que emerja a la altura de la glabela, posteriormente necesito hacer coincidir la línea transversal del colimador, o por lo menos necesito hacer coincidir el punto medio del borde lateral del chasis con la línea transversal del colimador. Eso nos asegura de que estamos centrando la bóveda craneana del paciente en el centro del chasis radiográfico, que obviamente va a tener la película o la placa. La película radiográfica si trabajamos con un sistema de revelado húmedo, revelado automático o manual, y la placa de fósforo si trabajamos con un sistema de radiología digital indirecta. Y si trabajamos con un sistema de radiología digital directa, necesitamos centrarlo dentro del panel de detectores. De esta manera logramos centrar la estructura anatómica en el receptor de imagen. Fíjense de que Bontrache menciona siempre receptor de imagen y quizás nosotros trabajamos y explicamos diciendo chasis radiográfico. ¿Qué significa? Cuando uno dice chasis radiográfico hace referencia a el chasis que dentro tiene una película que tiene que ser procesada. Bontrache, cuando dice receptor de imagen, está englobando el chasis radiológico o radiográfico para radiología, para revelado automático o revelado manual, que vendría a ser el revelado húmedo. Engloba también lo que es el chasis radiográfico de radiología digital indirecta, ese chasis que está integrado con una placa de fósforo fotoestimulable, y también integra dentro del concepto de receptor de imagen el panel de detectores que va a estar produciendo una radiografía digital directa. Por eso tengan en cuenta de que uno cuando está explicando puede utilizar diferentes acepciones, pero refiere al receptor de imagen que menciona Bontrache. Y la distancia foco-película es de 1 metro. En cuanto a la colimación, necesitamos de alguna manera modular el haz a través de los obturadores laterales o transversales y longitudinales o superior e inferior, de manera tal que muestre o incluya la bóveda craneana del paciente. Y recuerden, no tiene que exceder el haz de rayos X los márgenes del receptor de imagen. En cuanto a la respiración, le tenemos que decir al paciente, o lo tenemos que instruir en el momento en que lo estamos posicionando, de que cuando le demos la indicación va a suspender la respiración, se va a quedar sin respirar. ¿Qué pretende mostrar esta radiografía? En primera instancia se va a estar solicitando para poder confirmar o descartar la presencia de fracturas. En UDI ya vimos cuál es la definición de fractura, pero a su vez se pueden establecer diferentes patologías. Bontrache menciona como procesos neoplásicos o enfermedades de Payet. Tengan en cuenta de que en primera instancia lo que se pretende confirmar o descartar, o por excelencia se va a estar pidiendo esta proyección para el control postraumático, para la presencia de algún tipo de fracturas. Tengan en cuenta de que el análisis del paciente es bastante dinámico. En primera instancia, para poder confirmar o descartar la presencia de fracturas. ¿Por qué les digo en primera instancia? Porque lo más probable es que a la hora de tener que hacer una proyección de cráneo frente y cráneo perfil, uno de las primeras indicaciones o diagnósticos va a ser el traumatismo encefalocraniano. Es un paciente que fue o experimentó algún tipo de traumatismo en la bóveda craneana. A la hora de tener que interpretar la proyección o la imagen radiológica, tenemos que tener en cuenta múltiples factores. Primero, cómo estuvo posicionado el paciente. Tengan en cuenta de que nosotros analizamos
la proyección o analizamos el posicionamiento del paciente en cuanto a la bibliografía para un paciente que es ambulatorio. En este caso vendría a ser incidencia póstero anterior. Recuerden que ese paciente va a estar apoyando la frente y la nariz. Esa es una dinámica de posicionamiento que está estandarizado para que la línea órbito-meatal quede perpendicular al plano de apoyo. Obviamente eso va a estar sujeto a la configuración de la cabeza del paciente y, valga la redundancia, al tamaño de la nariz del mismo. Tengan en cuenta de que lo fundamental es que la línea órbito-meatal quede perpendicular al receptor de imagen. En cuanto a la imagen radiológica, nosotros vamos a necesitar observar la bóveda craneana del paciente. Si ustedes prestan atención, la imagen que propone von Trasch tiene de alguna manera particularidades. Ustedes van a ver que no vemos el maxilar inferior del paciente y esa proyección no nos va a estar mostrando el maxilar inferior del paciente, o por lo menos nos va a mostrar solamente las ramas verticales o ascendentes del maxilar inferior, pero no es una proyección que se pida para estudiar el maxilar inferior. Tengan en cuenta de que vamos a estar estudiando la bóveda craneana del paciente con los huesos que la configuran. Ahora bien, si ustedes prestan atención, en la bibliografía de von Trasch, o por lo menos en las imágenes que nos está mostrando, von Trasch menciona algunas estructuras anatómicas que de alguna manera terminan siendo insuficientes para poder estudiar la bóveda craneana del paciente. ¿Por qué les digo terminan siendo insuficientes? Porque suponete, von Trasch nos señala, nos marca una reseña anatómica que dice este es el hueso frontal, pero no nos explica de que ese hueso frontal se va a estar superponiendo con la porción escamosa del occipital y que a su vez sobre el hueso frontal y en la transición entre, o por lo menos entre la unión de la porción escamosa del occipital y los parietales, se va a estar proyectando la sutura lamboidea. Tengan en cuenta de que en una proyección de cráneo la podemos observar. A su vez, podemos advertir dónde se encuentra la sutura media sagital, podemos advertir dónde se encuentran los huesos parietales. Tengan en cuenta de que vamos a estar observando la porción petrosa de los huesos temporales. Tengan en cuenta de que van a estar coincidiendo aproximadamente entre el tercio medio y el tercio superior de la órbita. Por eso tenemos que identificar cómo o a qué altura se observan los peñascos, esta porción petrosa de los huesos temporales. A su vez podemos ver los senos frontales, podemos ver la apófisis orbitaria externa de los frontales, podemos observar a su vez dentro de las órbitas los conductos auditivos internos. Tengan en cuenta de que vamos a estar observando muchas estructuras que von Trasch no lo está mencionando en la interpretación de la imagen radiológica. Después ustedes van a observar que von Trasch lo que sí menciona es la línea orbitaria oblicua. Esa línea orbitaria oblicua son hallazgos radiológicos que, si uno se pone a observar un cráneo, no la puede advertir a esa línea orbital externa, que se llama línea innominada. Esas líneas van a resultar de una radiopacidad producto o producida por las alas mayores del esfenoides. Tengan en cuenta de que las alas mayores del esfenoides van hacia afuera, una vez que se desprenden o se originan en el hueso esfenoides, van hacia afuera, hacia atrás y hacia arriba. En la porción de las alas mayores del esfenoides que van hacia atrás y hacia arriba, radiológicamente se proyectan dos líneas oblicuas dentro de las órbitas, que son líneas innominadas. Tengan en cuenta de que esas son dos líneas que se pueden tomar como referencia para poder establecer si la radiografía, o por lo menos el paciente, estuvo puesto de manera oblicua.
que hubo una rotación de la cabeza del paciente. ¿Por qué? Porque si yo tomo como referencia esas dos líneas oblicuas y mido hacia el borde externo de la órbita o el borde lateral del cráneo y tienen diferencia, eso significa de que el plano medio sagital del paciente o de la bóveda craneana del paciente, de la cabeza del paciente, no estuvo perpendicular al plano de apoyo. Esa es una de las pautas o uno de los puntos por los cuales podemos advertir de que el paciente o rotó la cabeza en el momento en que nosotros nos fuimos al comando a elegir los factores de exposición, kilovolt y miliampere, o yo no advertí de que el paciente había dejado la cabeza rotada y no lo posicioné de manera correcta. Por eso, fíjense cómo hay estrategias para darnos cuenta de si el paciente de alguna manera experimentó una posición que no va de acorde a el requerimiento de la proyección. Esta es una imagen real de la proyección de frente del cráneo de un paciente. Tengan en cuenta de que esta proyección sí nos está incluyendo el maxilar inferior del paciente porque obviamente quedó dentro del campo de exposición o del receptor de imagen. Si ustedes prestan atención, esta imagen presenta más reseñas que las que estábamos viendo en la bibliografía de Bontrager. Esta imagen yo la traje o la saqué del Atlas de Anatomía Humana por técnicas de diagnóstico por imágenes. Tengan en cuenta de que ese atlas es completo, nos va a estar enseñando a interpretar todas las radiografías o por lo menos cómo se observan las diferentes estructuras óseas, cavidades o procesos en una radiografía. Tengan en cuenta de que tenemos mucha información que analizar e interpretar en una radiografía de la cabeza del paciente. ¿Por qué les digo de la cabeza del paciente y no de cráneo? Porque vamos a advertir todas las estructuras. Les doy un ejemplo particular. El número 17 corresponde al tabique nasal del paciente, pero yo sé que ese tabique nasal está dentro del macizo facial del paciente. No forma parte de la bóveda craneana, pero en una proyección de cráneo-frente yo lo puedo advertir al tabique nasal. Y tengo que comprender que va a estar formado por dos estructuras óseas, la lámina perpendicular del etmoides y el hueso Böhmer. Entonces ya sé que ese es el tabique nasal del paciente y que va a estar integrado o va a estar formado por dos estructuras anatómicas fundamentales. A su vez, puedo advertir el seno frontal, puedo advertir la apófisis crista galli. Ya sé que cuando digo seno frontal y apófisis crista galli estoy hablando de dos huesos completamente diferentes, pero que se encuentran en estrecha relación a la hora de tener que analizar una radiografía. Tengan en cuenta de que se comienzan a superponer muchas estructuras anatómicas y necesitamos advertir a qué corresponde cada una de las densidades. Yo puedo ver el peñasco o la porción petrosa del hueso temporal, puedo ver el borde superior, puedo ver el conducto auditivo interno. Si tengo que hablar también del hueso temporal, puedo ver ambas apófisis mastoides neumatizadas, puedo ver a su vez las líneas innominadas que mencionaba Bontrager, que son las líneas interorbitarias que se encuentran de manera diagonal y que van a derivar de las alas mayores del esfenoides. Si tengo que seguir hablando del hueso esfenoide, puedo observar las alas menores del esfenoides, alas mayores del esfenoides, que a su vez van a delimitar la hendidura esfenoidal. Puedo ver el techo de la órbita, puedo ver a su vez las celdillas etmoidales, que ya sé que se encuentran y van a estar delimitadas por el hueso frontal y por el hueso etmoidal. Fíjense que empiezo a observar múltiples estructuras anatómicas proyectadas en una radiografía de cráneo-frente. Si tenemos que hablar de la bóveda craneana, tengo que identificar cuál es la sutura sagital, cuál es la sutura coronal, lamboidea, qué huesos la están configurando, qué huesos estoy observando. Por eso tengan en cuenta de que son proyecciones que ameritan mucho tiempo de estudio y de análisis. Y como punto de partida necesito comprender la anatomía real de cada uno, o
cada uno de esos huesos que integran no solamente el macizo facial del paciente, sino que la bóveda craneana. En definitiva, necesito comprender cuál es la anatomía de la cabeza del paciente para poder interpretar una imagen radiológica, que demandan mucho tiempo de estudio y que para tener éxito en la interpretación de esas proyecciones necesito invertir tiempo y análisis en cada una de ellas. Obviamente partiendo como base de la anatomía normal. Necesito comprender sí o sí anatomía para poder de alguna manera identificar cada una de esas estructuras en una radiografía. La proyección que complementa la incidencia de cráneo-frente es el cráneo-perfil. Ambas forman parte del par radiológico. Ahora bien, Bontrasch dice posición lateral derecha e izquierda, serie de cráneo. Hay una particularidad. Nosotros podemos pedirle al paciente que apoye el lado derecho o el lado izquierdo, dependiendo, o de qué va a depender el lado de apoyo, del lugar en el que haya experimentado el traumatismo, el golpe. Entonces, ese va a ser el lado que el paciente va a estar apoyando, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Tengan en cuenta de que Bontrasch propone a su vez hacer ambos laterales, pero en la práctica diaria se realiza una única incidencia lateral y que va a estar determinada o va a estar establecida en base al lugar del cráneo en el cual el paciente haya experimentado el golpe o el traumatismo, si es el lado derecho o el lado izquierdo. Bien, vamos a estar trabajando con un receptor de imagen 24×30. En este caso vamos a estar utilizándolo de manera paisada, de manera transversal. ¿Por qué ahora vamos a estar trabajando con un chasis radiográfico puesto de manera transversal? Si en el frente lo habíamos puesto de manera longitudinal o vertical. Ahora, en esta perspectiva lateral, el eje mayor de la estructura anatómica que quiero estudiar cambió, dejó de ser vertical y ahora pasó a ser transversal. Ahora el eje mayor de la bóveda craneana del paciente es antero-posterior, de adelante hacia atrás. Entonces necesito utilizar un chasis puesto de manera transversal para que la estructura anatómica, que es la bóveda craneana del paciente, quede dentro de la película radiográfica. Si yo lo pongo vertical, lo más probable es o que el hueso frontal se me corte o que el hueso occipital se me corte. Entonces lo utilizo de manera transversal. Por eso cambió la orientación del chasis. Tengan en cuenta esa información. Y vuelvo a trabajar con la rejilla antidifusora. ¿Por qué necesito trabajar con el Potter Buki o Potter mural, por así decirlo, o Potter de mesa? Porque voy a estar trabajando con la bóveda craneana del paciente. Tengan en cuenta de que tiene mucha densidad para que los rayos X atraviesen esa área anatómica que tiene mucha densidad. Voy a tener que darle una intensidad significativa, va a tener que tener una calidad y una cantidad característica que permita poder mostrar una imagen radiológica a pesar de que la estructura anatómica sea altamente densa. Y obviamente voy a estar produciendo radiación dispersa. Recuerden que la rejilla antidifusora o la parrilla antidifusora, en este caso lo que estamos utilizando es un Potter, el Potter Buki. Lo que va a estar haciendo es absorber esa radiación dispersa. Por eso trabajamos con rejilla antidifusora. Que dice móvil, la móvil sería el Potter Buki o fija. Volviendo con el posicionamiento, si trabajo con la rejilla antidifusora móvil, necesito en primera instancia y antes de posicionar al paciente hacer coincidir la línea media, la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa, si trabajo con el paciente en decúbito ventral, o con la línea media del Potter mural si trabajo con el paciente en bipedestación. Misma recomendación antes de posicionar al paciente, proceso de anamnesis y retira todo objeto metálico que tenga en la cabeza y obviamente que pueda ser extraíble. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Puede ser con el paciente en bipedestación, como les decía, o Bontrasch propone con el paciente en semiprono. ¿Qué significa? Que vamos a partir con
el cuerpo del paciente en decúbito ventral o decúbito prono y luego va a hacer una pequeña rotación de ese cuerpo, de manera tal de que él le permita apoyar el cráneo bien lateralizado. Ahora bien, necesitamos posicionar la cabeza del paciente en una posición lateral verdadera. ¿Qué significa o cómo logramos posicionar la cabeza del paciente en posición lateral? Si trabajamos con el paciente en bipedestación, va a ser un poco más fácil de poder posicionarlo. El paciente lo vamos a poner mirando al estativo, mirando al póter mural, y le vamos a pedir que rote la cabeza de manera tal que apoye el lado afectado. Obviamente no le vamos a decir al paciente necesito que apoyes la cabeza del lado afectado. Una de las estrategias que utilizo particularmente es preguntarle al paciente cuál es el lugar en el que experimentó el golpe, si es lado derecho o lado izquierdo. El paciente se va a señalar, no te va a decir derecha o izquierda, porque hay pacientes que, aunque no lo crean, les cuesta identificar qué es el lado derecho y qué es el lado izquierdo, y más si uno trabaja en un servicio público. Entonces te va a estar señalando el lugar del golpe. Entonces, la estrategia que utilizo para que el paciente posicione la cabeza de lateral, le digo, ahora necesito que apoyes, le toco la oreja, esta oreja en el panel. Entonces el paciente automáticamente gira la cabeza y apoya la oreja sobre el póter mural, vendría a ser. Y de esa manera ya empieza, el paciente solo lateraliza la cabeza. Lo que me resta a mí es posicionar después el plano medio sagital del cráneo paralelo al plano de apoyo o receptor de imagen. ¿Cómo lo logro? Oblicuando el cuerpo del paciente. Por eso Bontrasch menciona que es semiprono. ¿Por qué? Porque el plano medio coronal del paciente comienza a estar oblicuo con respecto al plano de apoyo, que vendría a ser la mesa o el póter mural. Si el paciente se encuentra en decúbito ventral, se puede recomendar que flexione la rodilla del lado contralateral al apoyado, va a estar flexionando la rodilla y va a doblar el brazo de manera tal, flexiona el codo y apoya la palma de la mano sobre el plano de apoyo. Recuerden, siempre que trabajemos con el paciente en decúbito ventral, decúbito prono. Tanto la pierna, el miembro inferior, como el miembro superior apoyando la mano y doblando el codo, le van a permitir al paciente tener mejor punto de apoyo, valga la redundancia. Y eso les va a permitir poder lateralizar de manera correcta la cabeza. Cuando yo les digo lateralizar la cabeza de manera correcta, me refiero a que el plano medio sagital del cráneo del paciente se encuentre paralelo al plano de apoyo. Ahora bien, con esa estrategia yo logro evitar el error por rotación. Ya me aseguré de que la cabeza no va, o la imagen radiológica no nos va a estar mostrando una rotación. Ahora tengo que impedir o corroborar, asegurarme de que no haya un error por inclinación. Ahora voy a controlar la línea interpupilar. Esa línea interpupilar tiene que quedar perpendicular al plano de apoyo. Una vez de que constato de que esa línea interpupilar está perpendicular al plano de apoyo, me aseguro de que la imagen radiológica no se encuentre inclinada. Si queremos advertir si está rotada o está inclinada la imagen radiológica, podemos remitirnos a la silla turca. Si hay una inclinación de la cabeza del paciente cuando hicimos la radiografía, vamos a ver un doble piso en la silla turca. Si hay rotación de la cabeza porque el plano medio sagital no estuvo paralelo, las apófisis clinoides anteriores y a su vez las apófisis clinoides posteriores no van a estar superpuestas. Eso nos da la pauta de que hubo una rotación de la cabeza, que el plano medio sagital del paciente no estuvo paralelo al plano de apoyo. Ahora bien, necesito utilizar otro punto de referencia, que es la línea que Bontrasch menciona como línea infraórbito meatal.
que Mosca Bustamante la llama línea base antropológica. Bontrash propone de que esa línea infraórbito-meatal esté perpendicular al borde frontal del receptor de imagen. ¿Qué significa? Que esta línea infraórbito-meatal tiene que pasar perpendicular al borde lateral del chasis o borde lateral de la mesa. Fíjense que el borde lateral del chasis y borde lateral de la mesa van a estar en la misma orientación, van a ser paralelos. Entonces puedo utilizar ambos bordes como referencia. Si ustedes analizan otra bibliografía, va a mencionar que la línea órbito-meatal tiene que quedar perpendicular a esos bordes. El borde lateral del chasis o el borde lateral de la mesa. Esa es la forma correcta para poder posicionar el cráneo del paciente. Obviamente, para que esa línea quede perpendicular al borde lateral del chasis o borde frontal del chasis, como menciona Bontrash, necesito de que haya una flexión, una leve flexión del cuello del paciente. Ahora bien, necesitamos centrar el haz de rayos X. La incidencia del haz va a ser perpendicular a la mesa o al receptor de imagen, chasis radiográfico o al póter mural. Siempre va a ser perpendicular. Si es que trabajo con el paciente en decúbito, necesito que el haz sea perpendicular al plano del piso. Si trabajo con el paciente en bipedestación, el haz va a ser paralelo al piso. Una vez de que determiné que el haz se encuentra perpendicular al receptor de imagen, necesito centrarlo. ¿Dónde va a estar incidiendo ese haz? Bontrash propone que utilicemos 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo. 5 centímetros por arriba del conducto auditivo externo del paciente, que es próximo, o por lo menos va a estar incidiendo en la escama del hueso temporal que no está apoyado, que se encuentra hacia arriba, más alejado del receptor de imagen. A los 5 centímetros yo voy a estar haciendo coincidir la línea longitudinal del colimador que pase por el conducto auditivo externo y la línea transversal del colimador a 5 centímetros por arriba del conducto auditivo externo. Ese va a ser el punto de incidencia. Y ahora bien, una vez de que yo centré el haz de rayos X en el punto correcto, lo que me queda hacer es centrar el receptor de imagen. La línea transversal del colimador, o por lo menos el punto medio del borde lateral del chasis radiográfico o receptor de imagen, tiene que coincidir con la línea transversal del colimador. Y en cuanto a la colimación, necesito circunscribir el haz por los 4 lados de manera tal que incluya la bóveda craneana del paciente y que no exceda los bordes laterales del receptor de imagen. ¿Por qué que no exceda los bordes laterales o superior e inferior del receptor de imagen? Porque voy a estar irradiando materia, cuando digo materia, innecesaria. ¿Sí? Hablo del obturador longitudinal en la parte inferior, voy a estar irradiando el cuello del paciente, voy a estar sumando radiación al paciente y voy a estar generando radiación dispersa que no va a estar aportando y que es más, va a estar aportando a su vez radiación que va a ir en detrimento de la calidad de imagen. Por eso necesito circunscribir el haz que me permita observar o que incluya la bóveda craneana del paciente, pero que no exceda los bordes o los márgenes del receptor de imagen. En cuanto a la respiración, el paciente va a tener que permanecer en apnea al momento de realizar la exposición de rayos X. En cuanto a la patología que se va a estar mostrando, son las mismas que mencionamos en la proyección de cráneo-frente. A la hora de interpretar la imagen radiológica, vamos a estar observando todas las estructuras que configuran la cabeza del paciente en una perspectiva lateral. Vamos a estar viendo ambos huesos temporales superpuestos, ambos peñascos o porciones petrosas superpuestas,
Vamos a estar viendo el hueso temporal con sus dos segmentos, vertical y horizontal. Vamos a estar viendo el hueso occipital. Vamos a advertir las suturas y a su vez podemos ver dentro de la bóveda craneana y formando parte del piso la silla turca con las apófisis clinoides anteriores, la fosa hipofisiaria, las apófisis clinoides posteriores, dorso de la silla turca, seno esfenoidal, vamos a estar viendo el seno frontal, podemos advertir la posición real de las órbitas del paciente, podemos establecer y advertir cuál es la línea infraórbito-meatal, podemos ver la protuberancia occipital interna, protuberancia occipital externa que se llama inion, podemos ver las primeras vértebras cervicales, que tengan en cuenta de que no es una proyección para ver vértebras cervicales o columna cervical, es para ver la bóveda craneana del paciente. Y ahí tenemos que empezar a advertir todas las estructuras anatómicas que se observan en la proyección de cráneo de perfil. Tengan en cuenta de que pueden volver a la bibliografía, el Atlas de Anatomía Humana por técnicas de diagnóstico por imágenes y comenzar a advertir y a estudiar la visualización correcta de cada una de las estructuras anatómicas que se muestran en esa proyección. Otra de las proyecciones que vamos a estar analizando es la proyección que se llama Taum. Bontrache lo propone como una proyección anteroposterior axial de las que integran la serie de cráneo. Es el método de Taum. ¿Qué chasis vamos a estar utilizando? El receptor de imagen va a ser 24×30 y lo vamos a estar utilizando en una disposición longitudinal. Y vamos a estar trabajando con una rejilla antidifusora o placa antidifusora que puede ser móvil o fija. Tengan en cuenta de que si es móvil es el Potter Bucky y cuando trabajamos con el Potter Bucky necesitamos, antes de posicionar al paciente, centrar la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa. Si ustedes prestan atención, ahí tenemos en la imagen donde está posicionado el paciente, vamos a ver que la línea longitudinal del colimador coincide con la línea longitudinal de la mesa o la línea media de la mesa, porque el paciente en esta instancia o en la foto que nos está mostrando Bontrache está en decúbito supino. Regla fundamental, hacer coincidir esa línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del Potter mural de manera tal de que la estructura anatómica que yo vaya a estar centrando posteriormente quede centrada en el medio del chasis radiográfico. Bien, salvadas esas cuestiones fundamentales, chasis radiográfico que voy a estar utilizando y centrado de la línea media del colimador, de la línea longitudinal colimador con la línea de la mesa o del Potter mural, me queda posicionar al paciente. Regla fundamental, sacar todo objeto metálico y realizar el proceso de anamnesis a la hora de tener que estar posicionando al paciente. Cuando les digo anamnesis son todas las preguntas relevantes que debemos realizarle y procedemos a posicionarlo. Tengan en cuenta de que puedo hacerlo con el paciente en bipedestación o en decúbito supino, o sea que la incidencia va a ser antero-posterior. El paciente va a estar mirando al tubo de rayos X, o por lo menos de frente al tubo de rayos X. ¿Qué voy a estar necesitando? En primera instancia, centrar el plano medio sagital del cráneo y del cuerpo del paciente con la línea media de la mesa o del Potter mural. De esa manera me aseguro de que no esté lateralizado hacia la derecha o hacia la izquierda, que esté bien en el medio y que la imagen resultante esté centrada en la película radiográfica. Bien, ahora necesito que flexione un poco el cuello para descender el mentón y dependiendo de cuál sea la flexión que permita el cuello del paciente, ya sea de que la línea órbito-meatal quede perpendicular al plano de apoyo, que eso es lo fundamental, o si no puede realizar una máxima flexión del cuello, lo que podemos hacer es utilizar la línea base antropológica o línea infraórbito-meatal para que quede perpendicular al plano de apoyo. Tengan en cuenta de que ambas líneas, Bontrache las señala y las marca en la imagen que nos está mostrando del posicionamiento correcto del paciente y es una línea negra que está perpendicular al plano de apoyo.
Ahora bien, nosotros ya habíamos centrado la línea longitudinal del colimador con el haz central y posteriormente centramos el plano medio sagital de la cabeza del paciente con la línea media de la mesa. Y tenemos que asegurarnos de que no haya ni rotación ni inclinación de la cabeza del paciente. Tengan en cuenta de que no va a haber rotación cuando el plano medio sagital del paciente o del cráneo del paciente esté perpendicular al plano de apoyo, y no va a haber inclinación cuando la línea interpupilar esté perpendicular al borde lateral de la mesa o del chasis radiográfico. Tengan en cuenta de que los puntos de referencia van cambiando. Plano medio sagital ahora tiene que estar perpendicular al plano de apoyo y la línea interpupilar tiene que estar perpendicular al borde lateral de la mesa o del receptor de imagen. Y a su vez, esta línea interpupilar tiene que estar paralela al plano de apoyo. Esa es otra de las pautas que podemos tomar como referencia para saber de que no hay rotación. Bien, ahora necesito centrar el haz. ¿Por qué Bontrasch propone de que es una proyección antero-posterior axial? Porque ahora el haz de rayos X no va a ser perpendicular al receptor de imagen. Ahora vamos a aportar una pequeña angulación caudal. Es una angulación cefalocaudal, que significa que no va a ir perpendicular y va a tener una angulación que va desde la cabeza, apuntando desde la cabeza hacia los pies. Por eso es caudal, porque mira hacia los pies. El haz de rayos X va a estar mirando hacia los pies del paciente. Va desde la cabeza hacia los pies. Por eso Bontrasch propone una angulación caudal. ¿Qué angulación le vamos a estar dando? Esa angulación va a depender de cómo quedó la línea órbito-meatal o la línea infraórbito-meatal. Si la línea que quedó perpendicular es la órbito-meatal, la angulación va a ser de 30 grados. Si la línea que quedó perpendicular es la línea infraórbito-meatal, la angulación del haz va a ser de 37 grados en sentido cefalocaudal. ¿Y de qué iba a depender la posición correcta de cada una de las líneas? De cuánto pueda llegar a estar flexionando el cuello del paciente. Bontrasch lo que propone es utilizar un suplemento radiotransparente colocado en la parte posterior de la bóveda craneana para que le ayude al paciente a hacer una flexión del cuello y que la línea órbito-meatal quede perpendicular al plano de apoyo. La línea órbito-meatal es la que se utiliza como regla general. Si el paciente no puede flexionar para que la línea órbito-meatal quede perpendicular, se utiliza la segunda estrategia, que es la línea infraórbito-meatal. Estoy acostumbrado a decirle línea base antropológica, pero Bontrasch no la llama de esa manera. Y dependiendo de esa línea va a ser la angulación. Si es la órbito-meatal, 30 grados. Si es la línea infraórbito-meatal, 37 grados. Ahora bien, necesitamos centrarlo al haz. Ya establecimos la angulación, ahora necesito centrar el punto de incidencia. Sabemos que la línea longitudinal del colimador va a coincidir con el plano medio sagital del paciente. Y obviamente necesitamos a su vez que esa línea longitudinal nos aseguremos de que transita por la glabela del paciente y la línea transversal tiene que de alguna manera estar posicionada de manera tal que emerja por los conductos auditivos externos del paciente. Aproximadamente. Ustedes van a leer que Bontrasch dice, en cuanto a la dinámica del centrado del haz de rayos X, dice, en primera instancia colocar el rayo central con una angulación de 30-37 grados dependiendo de la línea que haya quedado perpendicular. En segunda instancia dice, centrar a nivel del plano medio sagital. Ya la línea longitudinal del colimador está centrada con el plano medio sagital del paciente. ¿Por qué? Porque yo centré al paciente con esa línea.
Si ustedes miran la imagen que está en el margen superior izquierdo, van a ver que la línea longitudinal del colimador yo se las marqué con una línea amarilla. Es por ahí donde va a estar pasando la línea longitudinal del colimador. Continuamos con el desarrollo. Ahora bien, recuerden que la central va a estar marcado por dos líneas, una longitudinal y una transversal. El cruce de ambas líneas o la intersección de ambas líneas es el punto donde encontramos el haz central. Ese punto de cruce tiene que pasar 6,5 centímetros por encima de la glabela. Tengan en cuenta de que hacia arriba el cruce tiene que estar 6,5 centímetros aproximadamente sobre la glabela. Tengan en cuenta de que va a estar próximo a el punto que se llama brecma. Ese brecma es la unión, la intersección de las dos suturas que unen la sutura interparietal y las suturas de los parietales con el hueso frontal. Tengamos en cuenta que también está próximo a la línea del cuero cabelludo en un paciente tipo. Volviendo con esta información. A su vez, dice, más allá de que tiene que pasar o tiene que incidir 6,5 centímetros por encima de la glabela, dice, o pasar a través de aproximadamente 2 centímetros superior al conducto auditivo externo. Pero ahora bien, conducto auditivo externo se encuentra a los laterales de la bóveda craneana del paciente, de la cabeza del paciente. ¿Cómo vamos a poder cuantificar o por lo menos medir, darnos cuenta de dónde va a estar incidiendo el haz central correcto si tomo como referencia los conductos auditivos externos del paciente? Si ustedes prestan atención en la imagen superior izquierda, yo lo que hice es marcar aproximadamente cuál es la proyección de la línea transversal del colimador hacia los conductos auditivos externos. Yo le hice la proyección y si ustedes prestan atención, la línea transversal, se proyecta por encima de esa línea roja. Ustedes utilicen esa dinámica para poder centrar el haz de rayos X. Y recuerden lo siguiente, si yo centro bien el haz de rayos X, voy a estar centrando bien el receptor de imagen después de que haya logrado dejar en la posición correcta el haz de rayos X. Si fracasa uno, fracasa el otro. ¿Sí? Si yo posiciono mal al paciente, voy a fracasar en el centrado del haz de rayos X y voy a fracasar en el centrado del receptor de imagen. Si yo posiciono bien al paciente y no centro bien el haz de rayos X, no voy a estar centrando bien el receptor de imagen. O puede llegar a ser lo siguiente también, que posicione bien el paciente, que posicione bien el haz de rayos X, pero que no esté centrando bien, no sepa centrar el receptor de imagen. Fíjense la alta probabilidad de fallar en cada una de las técnicas de posicionamiento. Por eso tenemos que estar conscientes del trabajo que vamos a realizar para que un punto no quede librado al azar y que haga fracasar toda la práctica. Por eso tenemos que ser conscientes y saber bien qué es lo que vamos a estar haciendo. Porque habiendo centrado la línea longitudinal 2 centímetros por arriba del nivel de los conductos auditivos externos, yo voy a poder centrar el receptor de imagen. Fíjense que me dice centrar el receptor de imagen con el rayo central proyectado. Volvemos a la imagen que se encuentra en el margen superior izquierdo. Yo dibujé la línea transversal del colimador con una línea roja que une el punto de incidencia con el conducto auditivo externo. Dibujé la línea longitudinal en amarillo para marcar por dónde va a estar pasando esa línea longitudinal, que vendría a ser plano medio sagital del paciente. Dibujé una flecha señalando la línea infraorbitomeatal. Entonces, eso significa que el haz de rayos X iba a tener 37 grados cefalocaudal en esa imagen. Ahora bien, hay otra línea roja que yo la dibujé, que es la línea transversal del colimador que está saliendo, o por lo menos se proyecta, a la altura del pabellón auricular, en la sombra de la oreja del paciente. Y esa es la línea que yo voy a estar utilizando como referencia
para centrar el receptor de imagen. La proyección de esa línea transversal del colimador yo la voy a estar utilizando para que el punto medio del borde lateral del chasis coincida con esa línea que se proyecta del colimador. Eso me va a asegurar de que la proyección y la región anatómica está centrada en el receptor de imagen. Fíjense de que se va a tener que proyectar un poco más hacia abajo. Por eso Bontrasch propone de que nos aseguremos de incluir el vértex del paciente dentro del campo de exposición y que se proyecte dentro del chasis radiográfico. Eso va a estar sujeto a el tipo de colimación que voy a estar utilizando. Recuerden la divergencia del haz. Tengan en cuenta de que ahora se va a estar proyectando un poco más hacia abajo por la propia angulación caudal. Necesito modular el haz de manera tal de que incluya, o por lo menos muestre dentro del campo de exposición la bóveda craneana del paciente, pero que a su vez no excedan los márgenes del receptor de imagen. Y obviamente el paciente tiene que permanecer en la apnea al momento de tener que hacer la exposición de rayos X. Tengan en cuenta todos los factores fundamentales a los cuales necesito considerar a la hora de tener que posicionar correctamente al paciente en esta proyección de tau. Tengan en cuenta que después, con la misma posición del paciente, la proyección de tau tiene diferentes variantes que permiten estudiar otras estructuras anatómicas. Para darle un ejemplo, con este posicionamiento del paciente, pero con diferente punto de incidencia, yo puedo estudiar los peñascos del paciente, puedo estudiar las articulaciones temporomandibulares, puedo estudiar el hueso maxilar, entre otros. Esta proyección de tau lo que me permite observar, tengan en cuenta de que es la proyección que da origen a las otras variantes, que las vamos a desarrollar posteriormente y seguidas a esta. Pero esta es la proyección de tau que lleva el nombre característico. Las otras son variantes. Tengan en cuenta de que las demás proyecciones van a estar mostrando otras estructuras anatómicas que van a permitir mostrar los peñascos, van a permitir mostrar o centrar en la imagen las articulaciones temporomandibulares, el hueso maxilar inferior o mandíbula del paciente, pero el posicionamiento es el mismo que se utiliza en esta proyección axial anteroposterior del cráneo, que se llama tau. Posteriormente vamos a analizar cada una de las estructuras anatómicas y esta proyección con este centrado del haz de rayos X y la ubicación del receptor de imagen, lo que permite analizar es la fosa posterior de la bóveda craneana del paciente. Si bien nosotros posicionamos el paciente con la misma dinámica que en una proyección de Taum, que ese método de Taum, lo posicionamos al paciente, centramos el haz de rayos X, centramos el receptor de imagen, ahora tenemos que de alguna manera interpretar la imagen. Para poder interpretar la imagen necesito comprender lo siguiente. Lo que pretendo mostrar en esta proyección son las arcadas cigomáticas. Por ende, estos arcos cigomáticos tienen menor espesor que la bóveda craneana del paciente. Por ende, voy a necesitar una exposición o una intensidad de rayos X menor a la de la proyección de Taum que vimos en las diapositivas anteriores. Tengan en cuenta de que voy a necesitar factores de kilovolt y miliamper segundos menores y que permitan mostrar los arcos cigomáticos, que no queden sobreexpuestos ni subexpuestos. Y lo que me va a permitir observar son los arcos cigomáticos propiamente dichos, lado derecho, lado izquierdo, con las ramas o las estructuras óseas, ya sea del hueso malar o del hueso temporal, y que forman y configuran los arcos cigomáticos. La proyección de Taum ahora, con una modificación, nos va a permitir estudiar los arcos cigomáticos. Por eso Bontrasch lo propone como un método de Taum modificado, porque se utiliza partiendo de la
posición base que vimos en las diapositivas anteriores y que es la proyección de asa de jarra, que es lo que nos va a permitir mostrar los arcos cigomáticos del paciente utilizando la proyección o el posicionamiento del paciente que es característico en una radiografía de tau. ¿Qué va a estar cambiando? El tamaño del receptor de imagen, el centrado, o por lo menos la incidencia del rayo central y el centrado del receptor de imagen. La posición del paciente es exactamente la misma y se necesita los mismos puntos de referencia, ya sean las líneas, los ángulos o cómo tienen que estar esas líneas con respecto al plano de apoyo, cómo va a estar posicionado el paciente, que es en decúbito supino o dorsal o en bipedestación, se puede hacer tranquilamente, pero ahora vamos a estar trabajando con un chasis 18x24 en disposición transversal. ¿Por qué? Porque voy a estar mostrando los arcos cigomáticos del paciente. Y obviamente voy a necesitar trabajar con el Potter Bookie. Por ende, antes de centrar el paciente necesito hacer coincidir la línea longitudinal del Potter mural o de la mesa con la línea longitudinal del colimador. Tengan en cuenta de que eso nos permite centrar haz de rayos X, receptor de imagen y posteriormente plano medio sagital del paciente. Hasta acá ya tenemos las similitudes y las diferencias en el posicionamiento del paciente, en la dinámica de estudio de la proyección de tau modificada para ver arcos cigomáticos. Ahora bien, necesitamos hablar sobre la incidencia del haz de rayos X. Ya habíamos mencionado anteriormente que dependiendo de si la línea órbito-meatal o la línea infraórbito-meatal quedaban perpendicular al plano de apoyo, la incidencia del haz iba a ser de 30 o de 37 grados en sentido caudal. Ahora lo que va a estar cambiando es el punto de incidencia del haz central. Lo que propone Bontrasch en esta proyección para estudiar arcos cigomáticos es que la intersección de las dos líneas, tanto longitudinal como transversal, ahora tengan que pasar a 2,5 centímetros por encima de la glabela del paciente. Obviamente la línea transversal se va a estar proyectando en la parte media de los arcos cigomáticos. Si ustedes analizan la posición y la proyección de la línea transversal del colimador en la imagen que se encuentra en el borde inferior derecho, van a ver de que la sombra de la línea transversal del colimador está proyectándose por el punto medio de los arcos cigomáticos del paciente, que a su vez, si prestan atención, está próximo a la línea infraórbito-meatal. Fíjense cómo todo comienza a cerrar. Válganse de las imágenes para poder interpretar qué es lo que está diciendo la teoría. Unan esos dos conceptos. Traten de darle forma porque es lo que a ustedes les va a permitir estudiar y comprender qué es lo que dice el texto escrito y después lo traducen a la interpretación de la imagen. Ahora bien, dice que tenemos que centrar el receptor de imagen con el rayo central proyectado. ¿Qué es lo que les había dicho anteriormente? Que centrábamos el receptor de imagen con la sombra de la línea transversal del colimador. Si nosotros vemos la imagen que encontramos en el margen inferior derecho de la diapositiva, vamos a ver que la línea transversal del colimador se encuentra proyectada y necesitamos centrar el punto medio del borde lateral del chasis o la mitad del borde lateral del chasis coincidiendo con la línea que se proyecta del colimador, esa línea transversal proyectada. La distancia va a ser de 1 metro, necesitábamos colimar de manera tal que el haz de rayos X nos muestre dentro del campo de exposición los arcos cigomáticos, pero no tienen que exceder los márgenes del receptor de imagen. En cuanto a la respiración, suspender, el paciente va a tener que estar en apnea, suspende la respiración al momento de realizar la exposición. ¿Y qué patologías se pretenden evidenciar? Obviamente y en primera instancia, fracturas de los arcos cigomáticos.
Procesos neoplásicos, tengan en cuenta de que procesos neoplásicos no tienen una alta incidencia en cuanto a la solicitud de estas proyecciones para esos fines. Y procesos inflamatorios del arco cigomático, tengan en cuenta, chicos, que la inflamación no se alcanza a observar en una radiografía. Un proceso inflamatorio no lo vamos a estar evidenciando en primera instancia en una radiografía. Tengan en cuenta esas salvedades. Si bien Bonnettrage lo especifica, en la práctica diaria hay una discrepancia o una convergencia de posibles fundamentos para realizar esta proyección. Si bien nosotros posicionamos el paciente con la misma dinámica que en una proyección de Taum, que ese método de Taum, lo posicionamos al paciente, centramos el haz de rayos X, centramos el receptor de imagen. Ahora tenemos que, de alguna manera, interpretar la imagen. Para poder interpretar la imagen, necesito comprender lo siguiente. Lo que pretendo mostrar en esta proyección son las arcadas cigomáticas. Por ende, estos arcos cigomáticos tienen menor espesor que la bóveda craneana del paciente. Por ende, voy a necesitar una exposición o una intensidad de rayos X menor a la de la proyección de Taum que vimos en las diapositivas anteriores. Tengan en cuenta de que voy a necesitar factores de kilovolt y miliamperes segundos menores y que permitan mostrar los arcos cigomáticos, que no queden sobreexpuestos ni subexpuestos. Y lo que me va a permitir observar son los arcos cigomáticos propiamente dichos, lado derecho, lado izquierdo, con las ramas o las estructuras óseas, ya sea del hueso malar o del hueso temporal, y que forman y configuran los arcos cigomáticos. Otra de las alternativas que ofrece la posición de Taum es para analizar las articulaciones temporomandibulares o temporosmaxilares. El posicionamiento del paciente va a ser exactamente el mismo, la dinámica de trabajo es exactamente la misma en cuanto al centrado del haz, después el acomodo de la región anatómica que queremos estudiar, y coincide con la proyección que permite estudiar arcos cigomáticos el tamaño del receptor de imagen y la orientación del mismo, ya que es un 18×24 en posición transversal. Recuerden de que el tamaño del receptor de imagen va a depender de la estructura anatómica que querramos estudiar y en relación al tamaño del paciente. Ahora bien, se pretende estudiar la articulación temporomandibular. Por eso ustedes van a estar leyendo a la hora de estudiar esta proyección, y cada una de las proyecciones que involucran la articulación temporomandibular, que existe una dinámica de estudio y que va a depender del centro de diagnóstico por imágenes donde ustedes vayan a estar trabajando, además de la indicación médica, porque se puede hacer con boca abierta, boca cerrada, mordiendo. Ustedes van a ver que las diferentes bibliografías y posicionamientos pueden llegar a estar dando estas indicaciones siempre cuando estudiemos o analicemos las proyecciones de articulación temporomandibular. ¿Qué salvedades podemos mencionar a la hora de analizar la proyección de Taum y la región anatómica que se quiera estudiar? En este caso se utiliza la posición del paciente que habíamos analizado en la proyección de Taum, pero ahora para analizar la articulación temporomandibular. ¿Qué podemos mencionar de este contexto? Que ahora la angulación de las de rayos X va a estar cambiando. Ya dejamos de tener 30 grados o 37 grados, dependiendo de la línea que haya quedado perpendicular al plano de apoyo, sino que vamos a estar trabajando entre 35 grados y 42. Esta modificación o apertura o aumento en la angulación caudal nos permite observar con mayor detalle la fosa o cavidad articular del hueso temporal. Como les había dicho, se pueden hacer proyecciones con boca cerrada, boca abierta. Si el paciente ha experimentado o tiene fractura o se sospecha de fractura del maxilar inferior, se recomienda no abrir
no abrir la boca, porque se produce un movimiento anterior. Tengan en cuenta de que el cóndilo maxilar se va a estar proyectando por delante de la cavidad articular, entonces ya la relación es diferente. Entonces se recomienda no abrir la boca, llegado el caso de que el paciente presente fractura del maxilar inferior. Posicionamiento del paciente es similar a la proyección de Town. La orientación del haz, ya habíamos mencionado, 35 grados con respecto a la línea órbito-meatal si quedó perpendicular al plano de apoyo, y 42 si es que la línea infraórbito-meatal quedó perpendicular al plano de apoyo, siempre en sentido caudal. Ahora bien, ese haz va a estar incidiendo y necesita pasar 2,5 centímetros por delante del nivel de las articulaciones temporomandibulares. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el nivel de las articulaciones temporomandibulares? A través de la línea transversal de los colimadores. Tengan en cuenta de que está próxima a los conductos auditivos externos, entonces esa línea debe proyectarse 2,5 centímetros por delante de esas articulaciones temporomandibulares. Y obviamente necesitamos centrar el haz de rayos X, el receptor de imagen, con la línea transversal del colimador. El punto medio del borde lateral del receptor de imagen tiene que coincidir con la proyección de la línea transversal del colimador. En cuanto a la colimación, necesitamos circunscribir el haz para que exponga únicamente las articulaciones temporomandibulares. Lo que podemos hacer es acortar el eje longitudinal o los obturadores longitudinales del campo de exposición y ampliar los obturadores transversales para mostrar ambas articulaciones temporomandibulares. Y en cuanto a la dinámica de respiración, el paciente tiene que permanecer en apnea en el momento en que nosotros vayamos a emitir el haz de rayos X. Y en la imagen resultante nosotros vamos a estar observando claramente la relación que existe entre ambos cóndilos maxilares y ambas cavidades articulares de los huesos temporales. Tengan en cuenta de que vamos a estar observando las articulaciones temporomandibulares. Esa es la finalidad principal de esta proyección. Podemos ver estructuras anexas como las ramas o el cuerpo del maxilar inferior, podemos ver el foramen magno, tabique nasal. A través de el hallazgo del tabique nasal podemos determinar dónde se encuentra la apófisis cristagali, podemos ver las porciones petrosas de los huesos temporales o peñascos, valga la redundancia, y esas estructuras anexas como la proyección de la columna cervical, pero que, como les decía, son estructuras anexas. Lo que se pretende estudiar son las articulaciones temporomandibulares. Las estructuras que se observan más allá de las articulaciones temporomandibulares son estructuras que van a aparecer implícitamente en esta proyección, que a su vez nos ayudan a poder interpretar qué tipo de radiografía estoy observando. Otra de las proyecciones o estructuras que me permiten estudiar la proyección de Town dentro de sus variantes. Cuando menciono proyección de Town me refiero al posicionamiento real del paciente, ahora centrado en el análisis o estudio de la mandíbula del paciente. Fíjense de que el chasis que voy a estar utilizando ahora es un 18×24 y ahora lo voy a estar utilizando longitudinal, ya no transversal como para estudiar los arcos cigomáticos o ATM. Ahora voy a estar radiografiando la mandíbula del paciente, el maxilar inferior, y voy a necesitar trabajar con una rejilla antidifusora como en las anteriores proyecciones. Por ende, y valga la redundancia, antes de posicionar al paciente necesito centrar la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del póter mural. Tengan en cuenta de que la posición del paciente es exactamente la misma que veníamos mencionando anteriormente. Fíjense que son variantes de esa proyección base que habíamos analizado en su comienzo y que nos permitía ver toda la bóveda craneana en su vista posterior. Ahora bien, vamos a estar utilizando la misma dinámica de desarrollo que se utilizó para analizar las articulaciones temporomandibulares. Recuerden de que si lo que quedaba perpendicular al plano de apoyo era la línea infraórbito-meatal
íbamos a tener un incremento de 7 grados de angulación del haz de rayos X en sentido caudal. Y si era la línea órbito-meatal, el incremento de angulación era de 5 grados. Ahora bien, mismas particularidades: plano medio sagital del paciente perpendicular a la línea media de la mesa, las líneas, la línea interorbitaria perpendicular al borde lateral de la mesa. Eso nos asegura de que evitamos la rotación y la inclinación. Ahora bien, para hablar sobre el punto de incidencia del haz, lo que vamos a estar utilizando como referencia es la glabela. El haz, el cruce de las dos líneas, tanto longitudinal como transversal, va a ser precisamente en la glabela del paciente. Si ustedes van comparando las proyecciones que vinimos mencionando de Town y sus variantes, fíjense que iniciamos con 6,5 centímetros por arriba de la glabela. Ahora, en esta proyección que me permite estudiar el maxilar inferior o mandíbula, voy a estar haciendo incidir el haz de rayos X en la glabela. Pasamos desde los 6,5 centímetros, pasamos a los 2,5 centímetros por encima de la glabela, y para terminar vamos a estar utilizando el punto de incidencia del haz central propiamente sobre la glabela. Y obviamente necesitamos centrar el haz de rayos X, el receptor de imagen y precisamente el punto medio del borde lateral del chasis, coincidiendo con la proyección de la línea transversal del colimador. Y la distancia es de 1 metro. Colimamos, circunscribimos el haz de manera tal de que los 4 obturadores, los 2 transversales y los 2 longitudinales, tengan una apertura suficiente para mostrar el maxilar inferior del paciente, pero que no exceda el campo de exposición, los márgenes del receptor de imagen. Tengan en cuenta de que es fundamental la inmovilización del paciente, que el paciente colabore con la flexión del cuello, de manera tal de que las líneas queden perpendicular, ya sea que optemos por la órbito-meatal, que es la línea por excelencia para poder desarrollar la técnica, o la línea infraórbito-meatal, que es la que vamos a estar utilizando llegado el caso de que el paciente no pueda flexionar de manera correcta el mentón. En cuanto a la imagen resultante, vamos a estar viendo desde los cóndilos femorales, los cóndilos del maxilar inferior, rama ascendente y cuerpo del maxilar. Tengan en cuenta de que es la estructura anatómica que necesitamos observar, que necesitamos analizar. Después observamos y analizamos o vemos implícitamente una multiplicidad de estructuras, las órbitas del paciente, volvemos a ver los peñascos que vendrían a ser esas porciones petrosas, vemos las celdillas etmoidales, se alcanza a ver claramente la apófisis cresta gali, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, que ambos forman el tabique nasal. Tengan en cuenta de que la apófisis cresta gali es endocranial y el tabique nasal se encuentra en el macizo apofisiario. Vemos senos maxilares, la columna cervical del paciente, son todas estructuras anexas, pero la radiografía tiene que mostrar de manera clara el hueso maxilar del paciente, por así decirlo. La siguiente proyección que vamos a estar analizando, que lleva como nombre Hirth, tengan en cuenta de que Mosca Bustamante no menciona el nombre real de la proyección, sino que dice proyección submentovértex, serie de cráneo, porque nos permite estudiar la bóveda craneana del paciente. El chasis que vamos a estar utilizando es un chasis 25×30 longitudinal. Obviamente va a estar vertical y necesitamos trabajar con la rejilla antidifusora. Por ende, antes de posicionar al paciente voy a hacer coincidir la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del póter mural. Tengan en cuenta de que es más fácil trabajar con el póter mural o póter vertical, como suele mencionarlo Bontrash, porque nos permite de alguna manera darle mejor soporte o sostén al paciente para realizar esta proyección. Y si trabajamos en decúbito dorsal o decúbito supino, lo más probable es que en el servicio no cuenten con todos los elementos que requieran para poder realizar esta proyección. Tengan en cuenta de que tiene una baja incidencia de prescripción de estas proyecciones, por ende la mayoría de los servicios no cuentan con todos esos elementos porque la cantidad de veces que se necesitan hacer estas proyecciones es ínfima.
Regla general, el paciente va a estar desprovisto de objetos metálicos, por ende nos remitimos a la misma indicación que habíamos establecido a la hora de comenzar con las proyecciones de cráneo, frente y perfil, mismo requerimiento. Vamos a estar trabajando, como les había dicho, con el paciente en bipedestación o en sedestación sentado o en decúbito supino o decúbito dorsal. ¿Cómo vamos a estar posicionando esta región anatómica? Como les había dicho, lo más conveniente es trabajar con el paciente en sedestación, sentado, de frente al tubo de rayos X, porque va a tener que realizar una hiperextensión de la cabeza de manera tal que el vértice del cráneo, entre en contacto con el plano de apoyo, que vendría a ser el póter mural, así como lo vemos en la imagen que vemos en el margen inferior derecho. Tengan en cuenta de que yo recorté la imagen, saqué la imagen del paciente en decúbito dorsal porque es bastante complejo y necesita muchos cuidados para poder desarrollarla. Lo que vamos a estar analizando es con el paciente en sedestación o en bipedestación. Si tengo que decir qué es más conveniente, si en bipedestación o en sedestación, les tengo que aclarar que en sedestación es mucho más fácil para el paciente, porque dentro de la complejidad de la proyección o del posicionamiento, al estar sentado, el respaldar de la silla puede surgir como un soporte para el paciente y de alguna manera nos aseguramos de que no modifique la posición final. Como les decía, el paciente va a estar de frente al tubo de rayos X, en sedestación, va a estar sentado, va a hiperextender la cabeza hacia el cuello, hacia atrás, hasta que el vértex entre en contacto con el póter mural, con el póter vertical vendría a ser. Necesito que hiperextienda la cabeza o el cuello de manera tal que la línea infraórbito-meatal quede perpendicular al plano de apoyo. Si el paciente no puede dejar la línea infraórbito-meatal perpendicular al plano de apoyo, voy a necesitar angular posteriormente el haz de rayos X de manera tal que incida perpendicular a esta... la línea infraórbito-meatal tiene que quedar paralela al plano de apoyo. Anteriormente dije perpendicular, pero es paralela, tiene que seguir la misma línea. Si el paciente no lo puede hacer, necesito que ahora sí, el haz incida perpendicular al plano, a la línea infraórbito-meatal. De igual manera, la angulación va a depender de cómo esté orientada la línea infraórbito-meatal. Pero regla general, que la línea infraórbito-meatal quede paralela al plano de apoyo. Si ustedes se ponen a analizar diferentes bibliografías o quizás algún profe en su momento les diga que no, es la línea órbito-meatal, es porque otros libros y otra bibliografía que quizás sea la que ellos usan como referencia, diga la línea órbito-meatal. Pero por lo menos Bontrash nos especifica que tiene que ser la línea infraórbito-meatal, la que queda perpendicular al plano de apoyo. Ahora bien, necesito que el plano medio sagital del paciente coincida con la línea longitudinal del colimador y con la línea media del póter mural. A su vez, que la línea interpupilar esté paralela al plano de apoyo, teniendo en cuenta tanto la línea infraórbito-meatal paralela al plano de apoyo, el plano medio sagital perpendicular al plano de apoyo y la línea interpupilar paralela al plano de apoyo, me aseguro de que no haya rotación, que no haya inclinación. Ahora bien, necesito centrar el haz de rayos X. Tengan en cuenta que en esta incidencia y cuando el paciente puede dejar la línea o hiperextender el cuello para que la línea infraórbito-meatal quede paralela al plano de apoyo, el haz de rayos X, el haz central, va a ser paralelo al piso. Ahora bien, ¿dónde va a estar incidiendo el haz de rayos X? Va a ser perpendicular a la línea infraórbito-meatal. ¿A dónde va a estar incidiendo precisamente? Necesitamos centrarlo
4 centímetros por delante, más hacia arriba, del conducto auditivo externo. Si ustedes prestan atención, es en el punto medio que se encuentra la sínfisis mentoniana y el conducto auditivo externo. A esa altura, el punto medio es donde va a estar incidiendo. Si tengo que darles el punto preciso de incidencia, es donde la línea longitudinal del colimador pase por el plano medio sagital del paciente y la línea transversal del colimador a la altura del punto medio de la línea infraórbito-meatal. Ese es el punto de incidencia central de las de rayos X. Ahora bien, la distancia tiene que ser de 1 metro. ¿Y cómo vamos a estar centrando el receptor de imagen? Con la línea transversal del colimador. Esa línea transversal del colimador va a estar pasando, o necesitamos que el punto medio del borde lateral del chasis coincida con la línea transversal del colimador. De esa manera centramos la región anatómica a estudiar. En cuanto a la colimación, vamos a circunscribir el haz para que los obturadores, tanto longitudinales como transversales, solamente incluyan dentro del campo de exposición el cráneo del paciente y no excedan los márgenes o los bordes del receptor de imagen. Y en cuanto a la respiración del paciente, al momento de realizar la incidencia del haz de rayos X o la exposición, le decimos al paciente que permanezca en apnea, que no respire. A la hora de interpretar la imagen, necesitamos comprender cómo está configurada la base del cráneo del paciente. Porque, obviamente, cada proceso, cada orificio, cada estructura anatómica va a generar una pequeña densidad o una imagen radiológica y yo tengo que interpretar a qué corresponden esas imágenes. Obviamente necesito comprender la base del cráneo para poder representar o comprender cuáles son las estructuras que quedan representadas en la imagen resultante. Obviamente lo que nos propone Bontrasch son reseñas anatómicas acotadas. Por eso les digo que vuelvan o que vayan al Atlas de Anatomía Humana, que está disponible en el segmento de la bibliografía en la plataforma de Classroom, y descarguen el libro. Tengan en cuenta de que les va a servir para todos los métodos de diagnóstico por imágenes hasta que se reciban, y posteriormente para poder identificar todas las estructuras anatómicas cuando estén ejerciendo la vida profesional. Bontrasch, ¿qué es lo que menciona? Los senos esfenoidales y etmoidales, menciona el orificio oval, el espinoso, también lo está mencionando, pero tengan en cuenta de que estos orificios, tanto el redondo menor como el oval, van a estar presentes en las alas mayores de los esfenoides, en singular. Vamos a estar viendo el foramen magno, apófisis cristagali, la porción basilar del hueso occipital, vemos la escama del occipital, vemos los cóndilos occipitales, vamos a estar viendo el arco anterior del atlas, vemos las porciones petrosas de los huesos temporales, podemos observar también el hueso maxilar, vemos las cavidades orbitarias, vemos el tabique nasal, vemos los cóndilos maxilares, vemos el agujero rasgado anterior, vemos la trompa de Eustaquio, podemos advertir dónde se encuentra el conducto auditivo externo, los bordes posteriores de las porciones petrosas del temporal, la neumatización mastoidea que se proyecta junto con la apófisis mastoides. Tengan en cuenta de que vemos una multiplicidad de estructuras superpuestas y necesitamos identificar cada una de ellas. Por eso les recomiendo que vayan al Atlas de Anatomía Humana para poder estudiar de manera completa esta proyección. Tengan en cuenta de que las estructuras anatómicas que nos muestra Bontrasch son insuficientes para probar la lectura de imagen en una instancia de examen final. Por eso, para todas las proyecciones que muestra Bontrasch, complementen las estructuras anatómicas porque, ya les digo, son acotadas las reseñas que nos muestra Bontrasch. Necesitamos profundizar un poco más en la interpretación de imágenes. Esta proyección de Hirsch, ahora bien, como sucedía en las incidencias de Taum,
también nos permiten estudiar los arcos cigomáticos, pero ahora con la posición de Hirsch, con la posición del paciente, esta posición submentobértex. Tengan en cuenta de que el centrado del paciente, la posición del paciente es exactamente la misma porque estamos partiendo de la proyección submentobértex, que es la posición de Hirsch, pero ahora destinada a analizar los arcos cigomáticos del paciente. Por ende voy a estar trabajando con un receptor de imagen más chico, es un chasis 18×24 transversal, y el punto de incidencia del haz va a ser 4 centímetros por debajo de las sínfisis mentonianas, que si ustedes prestan atención coincide con el mismo punto de incidencia que habíamos mencionado en la proyección de Hirsch para estudiar la base del cráneo. ¿Cuál es la salvedad o la diferencia que vamos a estar observando o que necesitamos comprender a la hora de realizar la proyección de Hirsch para ver arcos cigomáticos? Es la intensidad del haz que voy a estar utilizando. Tengan en cuenta de que voy a necesitar que el haz de rayos X tenga la energía suficiente, la calidad y cantidad necesaria para observar estos arcos cigomáticos que tienen un menor espesor que la cabeza del paciente. Por ende, no voy a estar observando todas las estructuras anatómicas que configuran la bóveda craneana, macizo facial y base del cráneo, sino que voy a estar observando solamente los arcos cigomáticos. Y la imagen resultante de esta variante de Hirsch es precisamente los arcos cigomáticos, con su segmento correspondiente al hueso malar y al hueso temporal. Tengan en cuenta de que vamos a estar observando la base del cráneo subexpuesta, fíjense que predominan los colores blancos y grises claros. Por ende, la base del cráneo se va a estar observando subexpuesta y solamente se va a ver con una exposición óptima los arcos cigomáticos del paciente, siempre y cuando estamos elegidos los factores de exposición correctos para poder observar la arcada cigomática tanto derecha como izquierda del paciente. La última proyección que suele pedirse para estudiar el cráneo del paciente es la que se llama silla turca de perfil. Tengan en cuenta de que Bontrache lo propone como posición lateral, ya sea derecha o izquierda, de la silla turca. También existe la proyección de silla turca frente, que es similar a la proyección de Caldwell, que vamos a ver cuando analicemos los senos paranasales. ¿Cuáles son las proyecciones que permiten estudiar esas cavidades neumatizadas dentro de la cabeza del paciente? Tengan en cuenta de que silla turca frente es similar a una de las proyecciones que vamos a estar desarrollando en aquel momento. ¿Qué chasis vamos a estar utilizando para llevar adelante esta proyección? Tengan en cuenta de que esta silla turca forma parte, o por lo menos se encuentra, en el hueso esfenoidal. Tengan en cuenta las partes que lo configuran, que va a estar delimitando, y vamos a ir analizando todos los aspectos mentales. El chasis que vamos a estar utilizando es un chasis 18×24 transversal y obviamente vamos a estar trabajando con la rejilla antidifusora o móvil, en este caso el Potter mural. A esta proyección la vamos a poder hacer con el paciente en decúbito o en bipedestación. En ambos casos vamos a necesitar, antes de posicionar el paciente, centrar la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa o del Potter mural, independientemente de cómo trabajemos. Al paciente lo podemos poner en bipedestación, recuerden que es una posición lateral, o Bontrache propone en decúbito semiprono. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar posicionando de igual manera que habíamos posicionado el paciente en la proyección de cráneo perfil. Recuerden de que en aquel entonces mencionábamos de que iba a estar flexionando el miembro inferior del lado contrario al que va a estar apoyando la cabeza, de manera tal de que pueda llegar a tener una leve rotación del plano medio coronal del paciente y utiliza ese miembro inferior para poder sostenerse. Y de igual manera el miembro superior del lado contrario al que está apoyando va a estar flexionando el codo y apoyando la palma de la mano. De esta manera también logra poder mantener en la posición de semiprono como propone Bontrache.
con una leve rotación del plano medio coronal. Eso ayuda a que la cabeza quede bien lateralizada. En cuanto al posicionamiento correcto de la región anatómica, acá vamos a estar utilizando los mismos parámetros que veníamos mencionando en la proyección de cráneo-perfil. Si bien Bontrasch dice que la posición tiene que quedar en una disposición lateral pura o real, ahí entran en juego las líneas y los planos. Línea interpupilar perpendicular al plano de apoyo y plano medio sagital paralelo al plano de apoyo. Esto nos garantiza de que no hay rotación ni inclinación, fundamental para poder estudiar la silla turca del paciente. Tengan en cuenta de que la variación en la imagen de la silla turca puede llegar a estar dando indicio de afecciones de la glándula hipófisis, adenomas hipofisiarios, ya sean micro o macro, hay una alteración de la silla turca que puede llegar a estar derivando de una afección de la glándula hipófisis. ¿Qué es lo fundamental? Luego de haber puesto el paciente en decúbito semiprono o en bipedestación, el paciente va a apoyar uno de los lados, ya sea derecho o izquierdo, sobre la mesa. ¿Qué significa o qué necesitamos? Que el plano medio coronal de la cabeza del paciente se encuentre perpendicular al plano de apoyo. Eso va a estar en relación al plano medio sagital y a la línea interpupilar. Recuerden, plano medio coronal paralelo al plano de apoyo, perpendicular al plano de apoyo. Ahora bien, tenemos que prestar atención a la línea infraorbitomeatal. Bontrasch propone que esa línea debe quedar perpendicular al borde lateral del receptor de imagen. Dice borde frontal, pero hace referencia al borde lateral del receptor de imagen. Porque frontal significa que va a estar en la parte anterior del paciente, va a estar próximo al área anterior del cráneo del paciente. Por eso se refiere a borde frontal. ¿Dónde va a estar incidiendo el haz de rayos X? Obviamente, como es una proyección lateral, es un perfil estricto, necesitamos que sea perpendicular al receptor de imagen. Y ahora tenemos que prestar atención en lo siguiente, porque el cruce de la línea longitudinal y de la línea transversal tiene que incidir precisamente en un punto en el cual tengamos como referencia 2 centímetros por delante y 2 centímetros por arriba del conducto auditivo externo. Ese va a ser el punto de incidencia. Por ende, la línea longitudinal del colimador va a pasar a esa altura, que, llevados a la realidad por una cuestión práctica, va a coincidir o va a estar próximo al punto medio de la línea órbito-meatal. Ese es el punto de incidencia del haz para poder observar la proyección de la silla turca del paciente en una perspectiva de perfil, en una perspectiva lateral. A esa altura nosotros vamos a estar haciendo cruzar las dos líneas del colimador, tanto longitudinal como transversal. Les comento, uno dice a esa altura vamos a hacer cruzar las dos líneas, pero tenemos que tener en cuenta de que como trabajamos con el Potter mural, nosotros antes de posicionar al paciente, el Potter bucli, antes de posicionar al paciente habíamos centrado la línea longitudinal del colimador con la línea media del Potter o de la mesa. Esto implica de que lo que yo mueva después es al paciente. Yo no voy a volver a tocar, no voy a mover en movimientos de traslación, ya sea para la derecha o para la izquierda, el haz de rayos X. Lo dejo centrado con la línea media de la mesa y posteriormente posiciono al paciente cuidando los planos y las líneas de manera tal que esa línea longitudinal pase 2 centímetros por delante y 2 centímetros por arriba del conducto auditivo externo. Digo esa línea porque a esa altura va a correr la línea longitudinal y la junto con la línea transversal. ¿Cómo vamos a centrar el receptor de imagen? Misma
estrategia que utilizábamos anteriormente, el punto medio del borde lateral del receptor de imagen del chasis radiográfico va a estar coincidiendo con la proyección de la línea transversal del colimador. Y la distancia foco-película es de 1 metro. En cuanto a la colimación, ¿qué es lo que nos propone Bontrasch? Dice, colimar a un tamaño del campo de aproximadamente un cuadrado de 10 centímetros de lado, o sea, 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Por qué? Porque yo necesito observar únicamente la silla turca del paciente. Si yo irradio más estructuras anatómicas, lo más probable es que la apertura de ese campo de exposición va a estar irradiando estructuras anatómicas que son irrelevantes, pero que sí van a estar produciendo radiación dispersa que va a ir en detrimento de la calidad de imagen de la silla turca. Por eso propone Bontrasch colimar con 10 grados de apertura, tanto en el eje longitudinal como el eje transversal. Y con respecto a la respiración, el paciente tiene que suspender la respiración, permanecer en apnea en el momento del disparo. Esa es la información fundamental para nosotros poder desarrollar la proyección de silla turca de perfil. En la imagen resultante, nosotros vamos a estar observando las diferentes estructuras que integran esa silla turca y la anatomía que de alguna manera termina siendo relevante. Nosotros vamos a ver en primera instancia las apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores que deben estar superpuestas. Después vemos el piso de la silla turca, que Bontrasch lo señala y lo menciona como silla turca, pero es el piso de la silla turca que de alguna manera, en conjunto y sumando al dorso de la silla turca, que vendría a ser la lámina cuadrilátera, vamos a estar delimitando la fosa hipofisiaria. Tengan en cuenta que esa hipófisis va a estar dentro de la silla turca, va a estar alojada dentro de esa fosa y obviamente no tiene densidad, a menos de que se produzca algún tipo de calcificación, pero no tiene densidad en primera instancia. Después, por debajo del piso de la silla turca, vamos a estar viendo el seno esfenoidal dentro del cuerpo del esfenoides. Obviamente después vamos a estar viendo proyectadamente el plano esfenoidal, las alas menores del esfenoides, la línea radiopaca que generan las alas mayores del esfenoides y toda la anatomía que es anexa, como por ser la superposición de los peñascos o porción petrosa de los temporales, las apófisis mastoides superpuestas, los cóndilos maxilares superpuestos. Toda esa información es anexa. Necesitamos observar la silla turca de perfil con las estructuras anatómicas implícitas dentro de esa proyección y por lo menos que son estructuras relevantes a la hora de analizar la proyección de silla turca perfil.